Hola y bienvenido. En este video te voy a explicar las 3 estrategias de herencia soportadas por JPA. Yo soy Marcos Jara y te invito a inscribirte en este canal donde vamos a ver temas relacionados a programación y desarrollo de aplicaciones web, principalmente utilizando la tecnología Java. Ok, muchas veces lo que ocurre cuando estamos desarrollando es que se almacenan muchos y diferentes tipos de datos dentro de nuestra aplicación y muchas veces empezamos a crear las aplicaciones sin tener o sin hacer un análisis previo de cómo podríamos aprovechar de la mejor manera esos datos. Entonces, el JPA, la API de persistencia de Java, nos provee una serie de mecanismos que a través de la herencia podemos hacer el mejor uso y el mejor aprovechamiento de tal forma que esos datos no se repitan varias veces en nuestra aplicación y de que a medida que van pasando los años vayamos acumulando basura. Entonces, la primera estrategia que tenemos para utilizar la herencia de clases en Java con JPA vendría a ser la que utiliza una tabla simple o también es llamado de single table. Por eso, porque el almacén, digamos que de datos va a distribuir solamente dentro de una tabla. Entonces aquí tenemos un ejemplo de factura, ¿ok? Que tiene sus propios atributos, que serían número, fecha, cliente y el detalle de lo que, digamos, se está facturando. Y de esa factura se desprenden dos tipos derivados que vendrían a ser, en primer lugar, uno que sería factura contado, que tiene un atributo monto contado, que es doble, y otra clase que también estoy utilizando dentro de mi aplicación, que es factura crédito. Entonces, tanto factura contado como factura crédito son clases que yo dentro de mi aplicación quiero, digamos, implementarlo utilizando el concepto de la programación orientada a objetos, que es el de la herencia, donde yo en una clase padre voy a tener o voy a contener todos los atributos y métodos que son comunes a las clases, y ya en mis clases específicas voy a tener solamente ya los atributos, digamos, diferentes entre una clase y otra. Entonces, si yo quisiera implementar esto a través de la primera estrategia, que es la de single table, yo esto, digamos, lo implementaría de la siguiente manera en la base de datos. Aquí te voy a mostrar. Voy a crear entonces una simple tabla, ¿ok? Donde voy a tener todos los campos de las estructuras de clases, tanto del padre como del hijo. Entonces aquí voy a tener el número, la fecha, el cliente, el detalle. Estos 4 valores son los mismos que yo tengo aquí en la clase principal o en la superclase. Luego tengo que tener también allí dentro de la misma tabla, porque cuando estamos utilizando la estrategia single table, todo va almacenado en una misma tabla. Entonces luego tengo un monto contado que vendría a ser, digamos, utilizado por esta clase que tenemos aquí, factura contado. Y después también tengo el campo correspondiente a la otra clase hija, que sería monto crédito, que lo voy a tener aquí a través de este campo. Y finalmente voy a tener también un atributo o un campo dentro de la tabla que me va a servir para diferenciar cuál es qué clase hija en particular en el momento ya de la ejecución. Entonces, en esta clase, en esta tabla, digamos, voy a tener un campo que por lo general es de type y es del tipo varchar, donde yo voy a tener almacenado si a través de un valor, por ejemplo, un valor de carácter, puede ser un valor, por ejemplo, A, digamos, para indicarme que es una factura contado, y B para indicarme que es una factura crédito, o en realidad puede ser cualquier valor arbitrario que va a utilizarse para diferenciar cuál clase hija es la correspondiente, digamos, dentro de la jerarquía de la herencia. Entonces, es una de las estrategias muy válidas que se puede implementar desde ya. Yo te aconsejo, si vos tenés un proyecto, una aplicación que estás desarrollando y no estás teniendo en cuenta el concepto de la herencia, analiza si es que esta estrategia puede servirte dentro de tus proyectos. Más adelante, en los videos sucesivos, te voy a estar mostrando cómo realizar la implementación de estas estrategias, de cada una de ellas, dentro de la programación, utilizando también la API de JPA. Muy bien, vayamos ahora a ver la siguiente estrategia que utiliza el JPA, que sería la
herencia a través de Joined Table, ¿ok? Donde yo voy a tener, digamos, una distribución de datos lo más parecido posible a las clases que yo tengo implementado en mi proyecto. Entonces, supongamos el caso aquí de una clase padre o una superclase persona, donde tengo el código, el nombre, el documento, la dirección y el teléfono. Estos datos son datos que van a ser compartidos posteriormente por todas las clases hijas. Luego, a partir de esa clase persona, tengo dos clases derivadas o dos clases hijas que vendrían a ser alumno por un lado, ¿ok? Y el cual va a tener un solo atributo particular, que sería en este caso semestre. Y por consiguiente voy a tener otra clase profesor, que también va a tener su propio atributo, un atributo en particular de esa clase, que va a ser en este caso especialidad. Pero el profesor y el alumno, al extender de la clase persona, por supuesto que cada una de estas clases hijas va a contener también todos los atributos del padre. Entonces, cuando vamos a utilizar una estrategia Joined o Joined Table, lo que hacemos es crear una estructura muy similar a las clases que yo tengo dentro de mi modelado. Entonces voy a hacer una implementación de tablas de esta manera, Joined Table, que ya te voy a explicar cómo va a funcionar, ¿ok? Esto digamos que es automático, yo lo único que tengo que saber es cómo generar las tablas y qué estrategia utilizar para que el resto, digamos, el JPA lo haga ya todo de manera automática. Entonces, en primer lugar voy a tener una clase para la superclase, perdón, voy a tener una... Entonces voy a tener una tabla para la superclase y una tabla por cada clase hija que yo posea dentro de la estructura de herencias. Entonces para mi clase padres, a ver, persona, voy a tener una tabla personas donde voy a tener el código, el nombre, el documento, la dirección y el teléfono. Es decir, todos los atributos que yo tengo en mi clase padre. Muy bien, luego en mis clases hijas voy a estar representándolo a través de tablas propias para mantener su información. En este caso sería para la clase alumno, yo tendría que tener una tabla alumnos, pero en esa tabla voy a disponibilizar solamente el campo en particular que tiene esa clase hija. En este caso, por ejemplo, tengo aquí solamente semestre. Entonces aquí voy a tener alu semestre. Alu semestre. Pero como digamos, estoy trabajando con una relación de tablas en un sistema o en un motor de base de datos relacionales, por supuesto que la tabla personas tiene que estar relacionado con la tabla alumnos. Entonces, para eso lo que voy a hacer es vincular aquí o crear una relación entre la clase, entre la tabla padre y entre la tabla hija, de tal manera que la tabla hija va a tener una relación con su padre. Es decir, voy a llevar el ID de la tabla padre como clave foránea dentro de la tabla alumnos, que vendría a ser en este caso una tabla hija. ¿Ok? Entonces, esta sería la manera de, digamos, crear la estructura o el almacén de datos para almacenar los datos de esta entidad que yo tengo aquí. Y de la misma forma voy a hacer para la clase profesor. Es decir, voy a crear una tabla profesores donde primero lo voy a relacionar profesores con su tabla padre, que en este caso sería personas, donde voy a llevar como clave foránea el ID principal o la clave primaria de personas en profesores, y finalmente después voy a ir incorporando todos los campos especiales o personalizados ya de la tabla profesores, o sea, de la clase profesores. Entonces, aquí tengo en alumnos, por ejemplo, tengo alumno semestre y también aquí tengo especialidad. Esta vendría a ser una de las formas de crear herencia y la cual más se asemeja a lo que yo dentro del modelado también estoy creando. Y se llama Joined Table porque para poder recuperar la información, ya sea de un alumno o ya sea de un profesor, el sistema de JPA necesita hacer un join entre ambas tablas, por ejemplo, entre personas y entre alumnos o entre personas y profesores para poder recuperar la información. Por eso se llama Joined Table, implementación de estrategias Joined Table, ¿ok?
Y esta es una de las estrategias más utilizadas dentro de la programación porque nos permite poder, digamos, tener varios registros de diferentes entidades, pero unificadas en una sola tabla padre principal. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, dentro de un sistema, si yo tengo varios colaboradores que los clasifico por diferentes tipos, por ejemplo, supongamos en este mismo caso un sistema académico, yo tengo, por ejemplo, alumnos, tengo profesores, tengo investigadores, tengo, por ejemplo, personal de administración, yo puedo, digamos, aprovechar todos los datos y almacenarlo todo en la tabla persona y especializarlos ya posteriormente, ya creando cada una después de sus tablas hijas. Y lo ventajoso de todo esto es que cuando vos tenés un proyecto de esta envergadura, a veces ocurre que un profesor también puede ser un investigador, o un alumno muchas veces también puede ser un pasante que ya está, digamos, catastrado como esa entidad. Entonces, una entidad puede ser de diferentes tipos, pero los datos se van a almacenar una sola vez en la estructura de registros, no se van a repetir. Y es muy ventajoso y yo lo utilizo mucho. Entonces, posteriormente también te voy a estar mostrando cómo crear la estructura de herencia utilizando Joined Class o Joined Table dentro del JPA. Y la tercera y última estrategia de generación de herencia o de estrategia de herencia utilizando el JPA vendría a ser el Table Per Class. ¿Ok? Entonces, el Table Per Class es una estructura de herencia un poco, digamos, pesada, ya que para poder recuperar la información, el sistema debe utilizar un union y cada vez que se guardan los registros, él tiene que guardar en diferentes tablas, ya que la estrategia Table Per Class va a generar una tabla con todos los campos para cada una de las clases, sean ellas superclases o sean clases hija. Entonces, supongamos nuestro mismo ejemplo que yo te mostré anteriormente aquí. Si yo tuviera que utilizar la estrategia Table Per Class dentro de la base de datos, yo tendría que crear una estructura similar a esta que te voy a mostrar ahora, donde vemos que tenemos una tabla alumnos que va a almacenar todo el contenido, incluyendo el código, el nombre, la dirección, el teléfono, el documento y el semestre, ok, para representar, digamos, la estructura de clases que yo tengo aquí. Fíjate que yo tengo en persona, o sea, el alumno, que en este caso es una clase hija, vendría a ser en realidad una clase que está compuesta por todos los campos que está en persona más el semestre. Entonces yo tengo que crear una tabla para representar la tabla alumnos, perdón, la clase alumno con todos los campos de persona más la tabla de alumno. Entonces aquí tengo todos esos campos. Luego, para representar la otra estructura que yo tengo, que es de profesor, también tengo que hacer lo mismo. Tengo que crear otra tabla, que en este caso va a ser de profesor, donde yo tengo que crear todos los campos de la superclase y luego el campo específico de la clase profesor. Entonces voy a tener aquí, digamos, como ya se puede ver, estructura de campos con datos repetidos. Es decir, todo lo que yo tengo en alumno, muchas veces si yo tengo el mismo alumno o si yo tengo el mismo profesor, yo voy a estar repitiendo esos datos en ambas tablas. Es decir, esto es lo que me da a mí la ventaja, es de que yo pueda tener todos los datos de manera integrada dentro de cada propia tabla. Es decir, alumnos tienen sus propios datos y profesores tienen sus propios datos también. Entonces es más fácil, digamos, el día de mañana poder exportar o poder migrar estos datos. Pero en cuanto a la performance de la aplicación, esto es una estrategia que no debe ser muy utilizada porque le deja muy lento a la aplicación, ya que, como se puede ver, se repiten los datos en cada una de las tablas cuando estas tablas se van a utilizar. Ahí con eso ya puedes darte cuenta más o menos cuál de las estrategias vas a poder utilizar cuando, digamos, te toque crear proyectos utilizando el estándar JPA. Eso es todo. Recordate que yo te voy a estar mostrando las implementaciones de esto dentro de la programación. Si quieres ver esos videos, no olvides de suscribirte al canal, así también para que le des clic en la campanita, de tal forma que el propio YouTube te avise cuando salgan estos videos. Y eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente video.